Hola, ¿qué tal a todos? Y transmitiendo otra vez en un Facebook Live. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Bueno, he visto que se han generado muchas dudas en torno a las vacunas y por eso quería tomarme un tiempo breve, si no todos los días, un día sí, un día no, o cuando sea posible, para ir cubriendo vacuna por vacuna y ir resolviendo algunas dudas. Entonces, hoy vamos a hablar de la primera vacuna. Me voy a basar mucho en la cartilla de vacunación de México, entonces hoy voy a hablar de la primera vacuna y esta va dirigida en especial para una paciente mía que sé que me está escuchando, doña Carol. ¿Cómo está? Muchos saludos. Es la vacuna de la tuberculosis. La vacuna de la tuberculosis, que mejor es conocida como la vacuna BCG, por el nombre de quienes la trabajaron, que es Calmet y Guerin, así se llamaban, entonces por eso es Bacilo de Calmet y Guerin o de Guerin. Y, y bueno, esta vacuna lo que se hace o lo que hace es que protege a los niños contra las formas graves de la enfermedad de la tuberculosis. ¿Cuáles son las formas graves de la tuberculosis? Las formas invasivas, es decir, a nivel cerebral, que cuando el niño lo tiene es casi letal, ¿no? La mayoría de las veces. Y las formas graves de la tuberculosis pulmonar y la tuberculosis intestinal son las que más gravedad tienen y contra las cuales protege la vacuna de la tuberculosis. Ahora, bueno, cosas básicas. ¿Qué es? Es de hecho una vacuna hecha a partir de un bacilo vivo pero atenuado. Eso significa que no toman una fracción del bacilo o del bicho, sino que agarran al bicho mismo, pero lo atenúan. Entonces no tiene la capacidad de producir enfermedad, pero sí ofrece una respuesta bastante activa, estimula mucho el sistema inmunológico. Y esto lo digo porque es muy importante tomar en cuenta que no está recomendado en bebés cuyo peso es menor de 2 kilos, y no está recomendado tampoco en aquellos que tengan alguna alteración en el sistema inmunológico. Por eso, aunque la cartilla mexicana de vacunación refiere o tiene escrito que lo ideal es vacunar al niño contra la tuberculosis en cuanto nace, lo ideal del planeta es esperarse más o menos como hasta el sexto, séptimo mes, porque de esa manera nos damos cuenta si el sistema inmunológico del niño está bien. ¿Por qué entonces? ¿Y a qué me refiero de que esté bien? Si vacunamos a un niño contra la tuberculosis, que ese es uno de los mayores miedos y razón por la cual muchos no les gusta ponerla. Si vacunamos a un niño contra la tuberculosis y este niño por alguna razón tiene alguna deficiencia en su sistema inmunológico, corre ese niño el riesgo de hacer una reacción importante a esa vacuna. En donde, ¿por qué? Porque su sistema inmune no está listo para recibirla. Y entonces es lo que generalmente le tenemos miedo, que es que hacen unos ganglios muy grandes a nivel de cuello o a nivel de axila, si se pone en el brazo. Y pues sí puede ser o sea, sí le puede afectar pues al niño. Esto sucede en el menor de los casos porque las alteraciones del sistema inmunológico en los niños no son frecuentes, pero por eso yo, por ejemplo, a mis pacientes en mi consulta privada, a mí me gusta esperarme hasta el séptimo mes. Y ya me pasó una vez, que es raro, que igual nos esperamos hasta el séptimo mes y qué bueno, porque así nos pudimos dar cuenta que esta beba tiene una afección de su sistema inmunológico. ¿Cómo nos daríamos cuenta? Porque son niños que tienen enfermedades graves de repetición. Esta gordis para los 8 meses ya había tenido 2 neumonías, 2 infecciones de vías urinarias, 3 otitis media, o sea, infecciones del oído. Entonces, cuando son infecciones más invasivas de repetición, hay que sospechar que a lo mejor el sistema inmunológico no está funcionando del todo bien. Ahora, ¿por qué la cartilla de vacunación la pone al nacimiento? Pues porque lo que hace el sector salud, que es un trabajo muy bueno y de verdad para mí es admirable, la cartilla de vacunación mexicana es de las más completas en el mundo.
La razón por la cual lo hace es porque hay estados en la República Mexicana, así como en otras partes de Latinoamérica, en donde la tuberculosis es endémica. Esto quiere decir que es muy frecuente. Por ejemplo, en Chihuahua, cuando yo estuve trabajando, cuando tuve la fortuna de estar trabajando en Chihuahua, en la sierra, a mí me impresionó los casos que había de tuberculosis, había muchos casos de tuberculosis. Y entonces lo que hace el sector salud es vacuna por prevención. Entonces dice, te vacuno ahorita que acabas de nacer y que todavía estás bajo mi cuidado, porque yo no sé si te vas a ir a perder a la sierra y no vas a regresar a vacunarte. Y el riesgo de que tenga tu hijo, de que contraiga la tuberculosis, es mucho mayor que el que tu hijo tenga alguna deficiencia inmunológica. Entonces, uno siempre tiene que sopesar los beneficios sobre los riesgos. Y esa es la razón por la cual se recomienda poner la vacuna al nacimiento en sector público. Pero si ustedes tienen la oportunidad de retrasarla hasta el 6º mes, mucho mejor, porque ya nos dimos cuenta cómo está su sistema inmunológico. Ahora, muchos dicen que no ponen la vacuna de la tuberculosis porque no van a estar en contacto con gente que tenga tuberculosis. Y esto es un error porque no vivimos en una burbuja, no podemos tener encerrados a nuestros hijos en una burbuja. Y van a estar en contacto no solamente con gente que no te va a decir, hola, ¿qué tal? Tengo tuberculosis, ¿cómo estás? Mucho gusto, no te acerques, ¿no? O sea, a veces ni siquiera ellos saben en un principio, por un lado, y esto en México y nuevamente repito, en muchos países de Latinoamérica. Y en Estados Unidos deberían ponerla. ¿Por qué? Porque somos países hermanos, somos países vecinos, ¿no? Entonces, además de que hubo un incremento de la tuberculosis en los 80s, 90s, justamente por el VIH. Entonces, no estamos protegidos. Entonces, tú no sabes si tu hijo va a estar en contacto con, a lo mejor el día de mañana se vuelve médico y se va a la sierra, o antes, que fue el caso que conté en el video pasado, de un peque de un estrato socioeconómico alto que tenía una diarrea intratable o aparentemente intratable, y finalmente resultó que era una diarrea por una tuberculosis intestinal. ¿Y de dónde la agarró? Pues comiendo un queso no pasteurizado. Que nuevamente repito, o sea, no es de que ahora digamos, no, ya no voy a comer quesos pasteurizados, o ya no voy a comer quesos orgánicos, o no se trata de eso tampoco, ¿no? Se trata mejor de estar protegido para que si en algún momento tu hijo está expuesto, esté listo para defenderse. ¿Por qué? Porque las consecuencias, repito, de una tuberculosis invasiva son muy graves y son devastadoras. Entonces, por eso vale la pena. Y la otra razón por la cual vale la pena poner la tuberculosis es porque tú no le puedes garantizar a tu hijo, por más que quieras, por más que lo alimentes bien, por más que le des pecho, por más que lo cuides al 100%, no puedes garantizar que tu hijo nunca vaya a tener una enfermedad en la cual sus defensas se bajen. ¿Como cuál? Como cáncer. Y toco madera y espero que nadie de los que nos esté escuchando nunca vaya a tener una situación como tal, pero en el hospital en el que me formé y me preparé, me tocó ver justamente casos así, no nada más cáncer, sino otras enfermedades en donde su sistema inmunológico estaba afectado, a veces por el tratamiento que recibían, como por ejemplo esteroides que lo recibían de largo tiempo. Y entonces, al tener las defensas hasta el suelo, pues son más susceptibles para cualquier enfermedad, y tuberculosis es una de ellas. Entonces, me parece a mí que es oportuno vacunar a los niños contra la tuberculosis siempre que sea posible. ¿Hasta cuándo se puede vacunar contra la tuberculosis? Hasta los 15 años de edad, ¿no? Ya después ya no se recomienda tanto porque seguramente ya estuvo en mayor o menor medida expuesto a la tuberculosis y ya generalmente desarrolló defensas. Entonces, si tienes un hijo que acaba de nacer, aguántate. Vacúnalo si puedes hasta el 6º mes. Si ya lo vacunaste y no pasó nada, perfecto, no te preocupes. Pero por precaución se recomienda esperarse hasta el 6º, 7º mes. 1. 2. Nunca dudes en ponerle la vacuna, porque luego dicen, es que le va a dejar una cicatriz. Pues mejor una cicatriz que en el 5% no se presenta a
a que tenga una secuela grave o incluso la muerte por no vacunarse contra la tuberculosis. ¿En dónde se pone la vacuna de la tuberculosis? En el brazo derecho. ¿Ok? ¿Por qué no en el izquierdo? Porque en el derecho por convención es donde te revisan para saber si sí la tienes. Yo la tengo en el tobillo. En los 80s, moda ochentera, se ponía en el tobillo para que no se viera tu cicatriz, pero no tiene tan buena respuesta como la tiene en el brazo. ¿Ok? Entonces, no duden de la vacuna de la tuberculosis, no tengan miedo de la vacuna de la tuberculosis. Sí hay efectos adversos, pero son raros y se puede disminuir si lo ponemos un poco más tarde en la vida, es decir, al sexto, séptimo mes. En los centros de salud luego les regañan a mis pacientes y les dicen, pero señora, se lo tiene que poner. Yo lo que les digo es, diga nada más, sí se lo voy a poner, pero no todavía, ¿ok? Entonces, con esta información espero que puedan tomar una decisión eh, educada, ¿no? Con mayor conocimiento, siempre por el bienestar de sus hijos, ¿ok? Entonces, les mando nuevamente un fuerte abrazo, un besote grandote y pues nos vemos pronto en otro Facebook Live sorpresa para hablar de la siguiente vacuna que viene en la cartilla, que es la de el rotavirus. Vamos a hablar de la del rotavirus porque de eso hay muchas dudas. Entonces, en el siguiente hablaremos de rotavirus. Un besote grandote, cuídense mucho. Hasta luego. Hola, mi nombre es Elisa Gaona y me formé como pediatra y gastroenteróloga pediatra en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Y la intención de estos videos es empoderarte con información para que como padre puedas tomar las mejores decisiones en cuanto a su salud y su crianza. Te agradeceré si le pones me gusta para que cada vez más personas puedan ver estos videos y tengan acceso a información con mayor validez. Muchísimas gracias.